Muy Muy buenas buenas tardes, Javier. Un nuevo jueves, un nuevo vídeo directo. Habla con mi abogado online. Aquí estamos un jueves más para resolver y para atender todas esas dudas que os están martirizando ahí, ¿verdad? Como un martillo A en la todos cabeza. los divorciados, los vemos día a día y de verdad se nos escucha. Antes de todo, se nos escucha, que tengamos claro que se nos oye. De momento ni de momento. Jorge, muchas gracias por estar ahí. Va a ir todo de maravilla. Bueno, pues Javier, una cosa que hay que, de entrada tenemos que decir, que siempre nos dicen, entráis con mucha energía, entráis, oh Javier, qué más, gracias Adri. La gente nos dice, entráis con mucha energía. Claro que entramos con mucha energía. La energía es la base de Casa Semper Abogados, nuestro propósito, el ayudar a la gente, ¿verdad, Javier? Ahí está, sin energía no hay nada, así que nuestra seña de identidad es pues tener energía y esa sonrisa que también nos dicen, estáis todo el día sonriendo. Claro que sí. Ahora hace un rato me mandaban un audio, os vi en un evento y os reconocí porque sí, os lo estabais pasando pipa, siempre estabais sonriendo. Pues claro, porque a pesar de todo, es verdad, de todas las cosas que hay por la vida hay que estar alegres y a pesar de todo lo que se vive, ¿verdad, José Miguel? Totalmente. Además, hay una cosa muy clara aquí. Somos abogados, pero primero somos personas. Y si algo tenemos muy claro, Javier, es que nos apasiona ayudar a la gente, nos apasiona nuestra profesión, nos apasiona todo lo que hacemos en Casa Semper Abogados y nos apasiona ayudar a padres y madres divorciados, Javier. Así es, José Miguel, es nuestra misión de vida, ¿verdad? Hola, Mónica, muchas gracias, encantado de saludarte. Es, pues, a lo que hemos venido. La experiencia, ¿verdad? Es vivir la experiencia, haber vivido la experiencia después de 10 años de un divorcio súper conflictivo, de pasar situaciones completamente desgarradoras, de sufrir, de padecer, de vivirlo con una intensidad muy fuerte y descubrir, pues, que todo esto realmente tenía un objetivo. Y el objetivo era ayudaros a todos vosotros, daros esa claridad, ¿verdad, José Miguel? Totalmente, porque además aquí lo hemos vivido desde dos fases. Una, llevamos 22 años escuchando y apoyando a todos los padres y madres divorciados en ese proceso tan duro y tan, sobre todo al principio. Y dos, aquí tenemos a Javier, que ha pasado un calvario, 10 añitos que te han pasado, pero bien, sufriendo tu divorcio, tu propio divorcio. Efectivamente, y con dos niños muy pequeñinos, ahora ya son mayores, han pasado 10 años, ya son unos mozos, pero bueno, la verdad que las hemos pasado canutas. Pero bueno, vamos a lo que vamos, José Miguel, no nos vayamos a recordar. Primero de todo, tenemos a vuestra disposición en riguroso directo el WhatsApp, ahí nos lo está poniendo nuestro técnico Juanqui, al 627-532798. Cualquier pregunta, nos hemos dado cuenta, ya son 32 videodirectos, ya tenemos experiencia en esto que estamos haciendo y sabemos que no os gusta en muchas ocasiones dar la cara, no queréis que salga el perfil, no hay problema, mandanos la pregunta por el WhatsApp. Yo voy a estar echando un ojo al terminal del móvil, si me veis que estoy mirando hacia abajo no es porque no quiera estar mirando a la pantalla, es porque estoy pendiente, porque entran preguntas y esas preguntas entran, las contestaremos en directo. Además, de verdad, Javier, es muy importante vuestras preguntas y os agradecemos todas las preguntas que nos hacéis a través de Messenger. ¿Por qué es importante? Porque vosotros sois los que estáis viviendo esa situación y mucha gente está está igual que vosotros. Entonces, todas esas preguntas que lancéis, todo aquello que podamos aclararos, no solo lo estamos haciendo con vosotros, sino con muchísima gente que se encuentra en esa situación. Mira, vamos a empezar ya, porque además, mira qué bien tenemos. Y además, por terminar, os aconsejamos, os pedimos que compartáis este vídeo directo, que compartáis los posts, las píldoras de claridad, para que mucha gente lo pueda ver, mucha gente como tú, como padre, madre divorciada que te encuentras. Correcto. Bueno, Adriana, muchas gracias. Es la primera vez que todavía no empezamos las preguntas y ya se rompe la barrera de las preguntas. Genial, Adriana, esta es la esencia. Y vamos, podéis hacer exactamente igual que han hecho en este momento. El chat está habilitado, en cualquier momento podéis escribir vuestra pregunta y es el medio que más nos gusta porque favorece la interactuación y podemos hacer comentarios. Muy bien, Adriana. A ver, nos hablabas de que se archivaba provisionalmente la denuncia en vía penal y habías abierto la vía civil, pero la habían archivado porque no tenía para afrontar pagos. Sí, hay un medio para poder cobrar la manutención, hay un fondo de garantía, una especie de fondo de garantía de pensiones. Hay que hacer un trámite para solicitarlo, tienes que cumplir unos requisitos
requisitos muy específicos. Si quieres, lo que vamos a hacer es, si te parece, como es un trámite que hay que desarrollar, te vamos a dar información, si te parece, por privado, pero es muy sencillito. Hay un fondo especial, igual que ocurre, por ejemplo, en el tema de lo contrario. A ver, espérate, se hace una denuncia por lo penal por impago. Y habiendo, vale, por vía civil. Claro, que se ha archivado la vía penal. Por no haber encontrado bienes. Vale, bien. Y me pones que en caso de que no tenga para afrontar el pago, entra a la cárcel. Bueno, a ver, entrará a la cárcel siempre que la sentencia, al final haya una sentencia de condena. Y en función de si es su primera condena o si es reiterativo. Si es su primera condena, no ha tenido antecedentes penales en ninguna ocasión, podrá aplicar la suspensión de la condena, con lo que no entrará en la cárcel. Ahora sí, estará marcado. ¿Por qué? Porque si él continúa haciendo ese tipo de conductas, reiterándose en el impago, puedes volver a denunciar y entonces en ese caso concreto sí que ya tendría otra pena y, hombre, ya va más complicado. Totalmente. Adri, desde luego en una situación como esa, en la que no hay forma de que él pague la manutención, nosotros desde luego siempre evitamos el ir a una vía penal porque tiene que ser una última instancia, pero sí que es verdad que como pro es una cosa que hace abrir los ojos a muchos padres que tienen una obligación con sus hijos y que tienen que afrontar esa manutención y que muchas veces pueden afrontar esa manutención y no quieren afrontar. Y la vía penal, pues es una vía que canaliza mucho y que puede ser una medida de presión para que al final hagan frente. ¿Por qué? Porque lo que acaba de decir Javier, si te condenan, ya cualquier otra denuncia puede dar lugar incluso a que vaya a prisión. Entonces, es una forma de abrir los ojos a muchos padres, sí, de que hay unas obligaciones y que por encima de todo están sus hijos. Efectivamente, y bueno, y tenéis que tener presente, Adriana, lo habrás vivido, lo habrás experimentado, que al meter la denuncia por vía penal se tensan mucho más las relaciones entre los padres. ¿Por qué? Porque evidentemente no es plato de gusto, o sea, sabemos y somos conscientes de que cuando no queda más remedio, evidentemente hay que abrir esa vía. Pero bueno, de hecho tenemos hasta un post escrito. Dejaremos después en enlace, hay un post escrito donde hablamos y comentamos esta situación ante el propio impago de esas pensiones de alimentos, el no abrir la vía penal o que sea el segundo medio. O sea, siempre hay que tratar por la medida de lo posible. Lo que pasa es que sí que es verdad, José Miguel, pues ¿qué vivimos? ¿En qué situaciones se viven en muchas situaciones normalmente? Pues que son personas que están trabajando en B, que están trabajando sin dar de alta, que no hay forma de acreditar que hay unos ingresos, a pesar de que a lo mejor llevan un nivel de vida realmente pues por encima de lo que realmente están pagando. Y en el caso de que el padre o madre económicamente no pueda hacer frente al pago de la pensión, pues entonces lo que habría que hacer es una modificación de medidas. ¿Qué hay? Hay una obligación establecida por una sentencia en el que indica que ante unas circunstancias hay que pagar mensualmente un importe. Si no se puede hacer frente, lo primero de todo, esa situación temporal, esa situación de impago o de imposibilidad económica, lo que hay que ver es si es temporal o definitivo. Si es una situación, hombre, temporal o definitivo, que no sea algo muy de escaso tiempo, de que sea una temporada de 20 días, 10 días y que sea una situación transitoria, sino una situación más o menos permanente. Si es permanente, entonces sí que hay que acudir a la modificación de medidas y habría que solicitar el trámite de modificación para rebajar esa pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque al llegar a esa pensión de alimentos lo que hay que justificar es, oiga, yo no puedo hacer frente. Y en algunos casos se puede solicitar hasta la suspensión del pago en criterios donde hay pues, oye, una imposibilidad muy clara, donde se carece de elementos económicos y entonces incluso se podría llegar a conseguir eso. Totalmente. Me entra una pregunta por el WhatsApp, José Miguel. No me digas, hoy estamos que nos salimos. Estupendo. Bueno, vamos a ver. Dice, mi ex me llama y me pide el libro de familia para sacar el pasaporte porque se van de viaje fuera de España. No me dice ni dónde, ni cuándo, ni cuántos días. Tengo yo la custodia exclusiva. Y así, sin más, me dice eso. Tengo entendido que tenemos que ir los dos a hacer el pasaporte y que sin mi consentimiento no pueden salir del país. Yo le he comentado que no me parece que tenga edad para salir del país, que cuando sea más mayor, pues sí. Él me dice que le dé el libro de familia. ¿Eso se puede hacer? Bueno, vamos a ver. Lo de los viajes al extranjero, ya lo hemos dicho en varios videodirectos, ¿verdad, José? Esto es una pregunta que siempre nos sale en muchas ocasiones y es maravillosa. A ver, para empezar, sí es necesario para sacar el pasaporte el consentimiento de ambos padres. Es necesario la firma, porque además, de hecho, ocurre igual que con el DNI. La primera vez que se saca hay que firmar una autorización
porque precisamente cuando pides el pasaporte, como se llama legalmente, tienes la posibilidad de viajar al extranjero. Y entonces, ante una situación de divorcio o de separación, hay que justificar que hay consentimiento por parte de los dos progenitores para emitir ese pasaporte. ¿Las salidas al extranjero? Pues bueno, esto como todo. Lo primero de todo habrá que valorar. ¿Por qué? Porque vamos a intentar nosotros, ¿verdad? En Casa Sempere Abogados siempre intentamos ante todo suavizar las cosas. El viaje a lo mejor se va a Euro Disney y a lo mejor es el viaje deseado de tu hijo o tu hija y que realmente va a disfrutarlo. Entonces, lo primero de todo, antes de plantar la negativa, hay que ver cuál es la situación, qué es lo que va a ocurrir, dónde se pretenden ir de viaje. Evidentemente nos estás planteando la pregunta que no quieren decirte ni cuándo ni dónde. Hombre, empezamos mal. Empezamos mal por parte de las dos partes. ¿Por qué? Porque lo decimos siempre, la base del conflicto es la desconfianza. Si ya empezamos mintiendo y ocultando, no pretendamos que después la otra parte colabore. Hay que empezar siempre dando, ¿verdad, José Miguel? Totalmente. Para recibir siempre hay que dar. Con lo que hay que rebajar los ánimos y decir, bueno, a ver, lo único que pretendo es saber. ¿Por qué? Hay que intentar ponerse en esa posición, en esa situación y hacerle entender al padre, en este caso, que, vamos a ver, lo que no quiero es estar preocupado. Quiero saber en qué fechas, porque yo también puedo tener organizado algo. Quiero saber cuándo os vais. ¿Por qué? Porque no quiero estar pendiente de la televisión y estar sufriendo, pues en cualquier momento pues hay cualquier cosa, cualquier incidente. ¿Verdad, José Miguel? Muy importante, la confianza. La confianza, no nos olvidemos que es el padre o la madre quien se va a ir con su hijo. O sea, partir. Pero sí es verdad que hay que tener una confianza, que tienes que tener un conocimiento de ver si es beneficioso para el niño, si va a algún país donde puede haber epidemias, donde puede... Bueno, en principio hay que confiar de que no sea así, que si es el padre o la madre el que va a hacer ese viaje, pues oye, va a ser un viaje siempre pensando en lo bien que lo va a pasar el niño. Confianza, muy importante. 2, ver el convenio, la sentencia, ¿no, Javier? Sí, hay que tener claro, para salir al extranjero... Pues también... si está autorizado o no. Tu caso concreto nos decías que la custodia exclusiva la tenías tú. Bueno, esto como todo, no sabemos la edad exacta que tiene este menor, todo irá en función de la edad. ¿Por qué? Porque a lo mejor, bueno, desde el punto de vista de las madres siempre ven a sus niños pequeños y chiquitines y siempre están pues un poco en ese aspecto temerosas de que se van a ir de viaje. Normal. Bueno, se va de viaje con su padre. Vamos a valorarlo, todo hay que valorarlo. Pero evidentemente el padre, antes de entrar en esa situación, lo que tiene que hacer es hablarlo con la madre y decirle, mira, he preparado este viaje, nos vamos a este sitio, vamos a estar aquí y de esta manera. ¿Por qué? Porque eso da tranquilidad y al final hay que tener tranquilidad. ¿Obligado? Pues realmente obligado. Si él quiere que le autoricen para salir y tú no estás de acuerdo, pues al final morimos en un procedimiento en el juzgado para, en su caso, pues ante el juez ventilar si ese procedimiento, pues, o sea, si esa salida pues la conceden o no la conceden, pero al final es, pues José Miguel, gastar tiempo y dinero. Totalmente. Así que esperamos que con esto te hayamos contestado, si no, pues nos escribes otra vez por WhatsApp y continuamos haciendo las preguntas. Muy buenas, Sandra, encantado de saludarte. Bueno, José Miguel, hemos empezado la ronda de preguntas antes así, de tiempo, ¿verdad? Genial, eso es lo que queremos, que entre muchísima gente. Esta es la esencia que nos gusta a nosotros del vídeo directo. Así que nada, nos vamos a poner ya con lo que nos toca en estos momentos, que no es ni más ni menos pues que la ronda de preguntas. Javier, y esta noche viene cargadita de preguntas contundentes y además que, bueno, de penal, de violencia de género, bien. Y la primera va sobre ello. Si tengo una orden de alejamiento, ¿puedo llamar por teléfono a mi ex para hablar con mis hijos? Una orden de alejamiento con mi ex. Sí, José Miguel. ¿Puedo llamar a mi ex para hablar con mis hijos? Correcto. Vamos a matizarlo primero de todo. Las órdenes de alejamiento, o sea, habitualmente se conoce como orden de alejamiento, pero la orden de alejamiento suele incluir tanto la orden de alejamiento en cuanto a distancia como la prohibición de comunicación, ya sea por vía telefónica, WhatsApp, por mail, por los medios que sean. Entonces, ojito, lo primero de todo es, hay que ver
el auto donde te establecen la orden de alejamiento, porque si se ha incluido como medida la prohibición de comunicación, no vas a poder llamar a tu ex para comunicar con tus hijos. ¿Por qué? Porque estarías incumpliendo la orden de alejamiento y eso sería un quebrantamiento de condena. Y ya te podemos... A ver... Bueno, yo termino. Y ya te adelantamos que en ese caso concreto la pena es bastante más superior que la que se pueda dar en otras situaciones. Una pena de quebrantamiento, la verdad es que es bastante fuerte. Con lo que, lo primero de todo, valorar y ver si en ese caso concreto tienes incluida la ausencia, o sea, la limitación de comunicación. Si tienes limitada la comunicación, no podrás hacerlo. Para hablar con tus hijos, ¿qué tendrás que hacer? Pues otros medios, te tendrás que poner en contacto, en su caso, o con abuelos, o tendrás que tratar de ver de que se habilite una vía de comunicación para poder comunicarte y poder hablar con ellos. Si contactas por cualquier forma o de cualquier medio con la madre, estarás incumpliendo y estarás realmente poniéndote en una situación de mucho peligro, con lo que no te la aconsejamos. No, ahí la labor es, como bien has dicho, Javi, preverlo. Si hay una orden de alejamiento, prever a la hora de establecer esa prohibición que... En este caso, los hijos viven con la madre y que puede dar un conflicto en la relación que tienes con ellos. Entonces hay que preverlo para que no haya ese quebrantamiento de condena. Efectivamente. Eso es una labor importante de hablar con los abogados, con tu abogado, para que lo prevea y que pueda canalizar la relación que tú tienes con tus hijos. Efectivamente, maravilloso. Vamos a ver la pregunta que nos lanzaban ahí, por favor. ¿Cuándo se puede pedir la custodia completa por abandono y desentimiento de las medidas cautelares después de 4 años? No, a ver, son varias. Son varias, ¿no? ¿Cómo se puede pedir la custodia completa? Parece ser que hay completa? como un abandono se desentiende de las medidas. Yo me imagino que serán las medidas acordadas. Cuando hablamos, Adri, de medidas cautelares, claro, entiendo que es las medidas que se han acordado en una sentencia. Vamos a pedirle a Adi, ¿puedes por favor, aunque sea escribir, darnos un poco más de detalle para que podamos precisar? Porque no terminamos de entender exactamente la pregunta. Si parece ser, Adri, que lleva 4 años que se está desentendiendo de pagar la manutención, de pagar, y que si eso puede dar lugar a... Pero habla de unas medidas cautelares, parece un procedimiento penal, en ese caso concreto. Entonces, dinos si es que ha habido un procedimiento... Correcto, está haciendo. Vale. Sí, estamos hablando de que está incumpliendo las obligaciones del padre durante 4 años y que al parecer tienen custodia compartida y que por ese desentendimiento puede pedir la custodia completa, la custodia exclusiva. Habría que valorar muchísimas circunstancias. Pues sería desaparecer por completo, violencia de género, pero no tienes la custodia completa ya, porque al ser violencia de género la custodia la tendrías que tener tú, en ese caso. Dinos, vete contentándonos, Adri, y así vamos. No sé si nos ha puesto algo. No, desapareció. Bueno, habría que atender en principio a muchísimas circunstancias. O sea, habría que ver sobre todo en qué situaciones se encuentra el menor. ¿En qué situación se encuentra el menor, no, Javier? Hombre, se ha desaparecido, no está cumpliendo las medidas, es tan fácil como acreditar que no está cumpliendo ni visitas, que no está cumpliendo pagos de pensiones. Que no está haciendo de padre en ninguno de los aspectos. Que no está haciendo absolutamente nada. Entonces, si no está haciendo absolutamente nada, en ese caso concreto sí que se puede solicitar una modificación pidiendo la custodia exclusiva. Lo único que aquí me rechina es el hecho de que si ha habido procedimiento de violencia, no se haya dado aún la custodia exclusiva. Efectivamente, es algo que no alcanzo a entender y nos falta algún dato y por eso no podemos... Pero que si hay violencia de género, es muy pro a dar la custodia exclusiva a la persona que está sufriendo, a la madre que está sufriendo la violencia de género. De hecho, el tener, si ha habido sentencia condenatoria, es una de las causas de exclusión de la solicitud de custodia compartida. Entonces está establecido por ley. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con el funcionamiento de las denuncias. Pero bueno, mientras vamos aclarando, vamos a seguir con la siguiente pregunta, Juanqui, para que vayamos dando contestaciones y dando contenidos a las personas. Javier, otra de orden de alejamiento. Si tengo orden de alejamiento, ¿puedo recoger a mi hijo del colegio? Bueno, pues bueno. Partimos que la orden de alejamiento es con Eso es lo que íbamos a la matizar. pareja. Exactamente. Mientras la orden de alejamiento sea con tu pareja, sí, no vas a tener inconveniente. Ahora, ojo, podemos tener una situación que la hemos vivido en alguna ocasión, y es que la madre se presente en la puerta del colegio. Con lo que ahí estás fastidiado. Porque al tener la orden de alejamiento, tendrás que... irte.
Y entonces tendrás que establecer, lo mismo que habíamos dicho antes, habrá que hablar con los abogados, ponerle en conocimiento la situación, decirle que por favor no haga ese tipo de situaciones y que puedas ir a recogerlo sin ningún tipo de incidencia, porque date cuenta que en cuanto hay una orden de alejamiento, te aproximas a la distancia que estás incumpliendo, es una simple llamada de teléfono, se va a personar una patrulla de policía local o de policía nacional o guardia civil en función de donde estés y vas a terminar detenido. Entonces, luego se puede demostrar que evidentemente ha sido ella la que ha provocado esa situación de quebrantamiento, pero de entrada es evidente que viene y te detienen y luego ya es un juzgado y lo que va por delante va por delante. A fin de cuentas hay que evitarla. Si viniese la madre, yo me iría o buscaría, llamaría incluso a la policía yo en el sentido de que, oye, yo tengo establecido este régimen y acaba de venir la madre y yo tengo una orden de alejamiento y me he marchado, pero que... Yo en estos casos lo que aconsejo siempre es ir con alguien, acompañado siempre de alguien. ¿Por qué? Porque si ocurre esta situación es tan fácil como tú te apartas de la situación, sales de la zona de peligro, la otra persona recoge al menor, se cumple con tu obligación de recogerlo. De hecho, si la madre lo está haciendo como forma de obstáculo y se niega a entregarlo, vas a tener un testigo para poder justificar la situación y que realmente no es una persona que esté jugando limpio, sino que es una persona que está pretendiendo utilizar un abuso de derecho, lo que llamamos legalmente, que está pretendiendo jugar con la protección que le está dando el derecho para perjudicar la labor de padre y realmente tiene que ser completamente estanco. O sea, los problemas que tengan los mayores no tienen por qué trasladar a los hijos. Entonces, son situaciones que hay que tener realmente muy diferenciadas. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo a ver que nos han puesto cosas. Había muchos fallos. Le han dado visitas en el punto neutro, pero nunca fue. Siempre me hice cargo del bebé yo. Pues lo tienes con lo que nos estás contando. Y espera, a ver, sube un poco, fue por violencia, desapareció por completo, violencia de género. Realmente no entendemos tu situación, porque con lo que nos estás exponiendo tendrías que tener desde el inicio la custodia exclusiva. O sea, nos gustaría, de hecho, nos gustaría incluso ver la sentencia que a ti te han expuesto, porque tiene que haber ahí algún motivo, alguna razón, porque no tiene sentido. O sea, no tiene ningún sentido. Y con lo que nos estás contando, por supuesto que tienes posibilidades de que te den la custodia exclusiva, porque es que de hecho ya lo estás haciendo. O sea, en el día a día estás haciendo una custodia completamente exclusiva. Entonces, el hecho de que mantengan, si la tiene, la custodia compartida, confírmanos si tenéis ahora mismo custodia compartida. Si lo están haciendo así, realmente aquí es innecesario, porque si ha desaparecido, pues... claro, porque a lo mejor tiene la custodia exclusiva y lo que se refiere es a que ni siquiera permita que haya visitas puesto que no... Pues porque no hay. Que eso hay una pregunta que la vamos a tratar. Es la pregunta del foro. Más adelante, Adri, la vamos a tratar. Y sí, Adri, cómo no. Las denuncias, pues es un fin último. Es un fin último, salvo que la situación sea grave y urgente y necesaria para llegar a interponer una denuncia. O sea, un tema de violencia de género en la que hay que actuar porque hay un peligro inminente. ¿No, Javier? Así es. Todo tiene que ser siempre con todas las precauciones, siempre lo hablamos. Custodia o patria potestad, no se equivocará. Bueno, pues Rocío, la distinción, tenemos una píldora de claridad que clarificamos esto. La patria potestad es todos los derechos que tienen los padres, que es, bueno, educación, en qué colegio van a ir, y la custodia es el día a día, con quién se quedan, quién le va a dar el desayuno, quién lo levanta, quién lo lleva al colegio, es la diferencia. O sea, todo lo que es patria potestad va inherente a la razón de padre, pero vamos, que tenemos una píldora de claridad. O sea, estamos encantados de que hoy haya tantas preguntas, pero recordad que tenemos muchos contenidos tanto en nuestra página de Facebook como en nuestra página web, casasemperiabogados.com, donde podéis contestar a todos infinidad de contenidos. Estaba queriendo aclarar a Adri que a lo mejor Adri estaba hablando de la patria potestad en vez de la custodia compartida. Pero bueno, ya lo aclaramos. Pero la patria potestad efectivamente siempre se da compartida, salvo supuestos muy excepcionales, y la custodia es la que se distribuye. Pero bueno, por lo que nos estaba comentando, puede ser que se refiriera. Muchas gracias, Rocío, no lo había entendido yo así, muchas gracias. Directo. Y efectivamente sí, puede ser que ella se refiriera a... No, nos dice que no. Estamos montando aquí un debate. Que no, que ella dice que no habla de patria potestad, sino que es custodia, o sea que estamos encaminados. Pero bueno, ha servido para aclarar lo que es la patria potestad, que es decidir sobre los aspectos elementales de un niño. Educación, sanidad.
y lo que es el día a día, el uso, el día a día con quien conviven, que es la custodia. Genial. Como elegir, esta mañana le pongo esta ropa o le pongo esta otra, o hoy voy a un cumpleaños o no dejo de ir, eso sería custodia. Sí. ¿Verdad, José Miguel? Vamos a seguir. Javier, tenemos aquí una muy interesante y que la vemos muy a diario en el despacho. Si me detienen por una denuncia falsa de violencia, ¿cómo debo actuar en comisaría? Pues José Miguel, la pregunta del millón. A ver, en comisaría, bueno, es muy importante. Lo primero de todo, hay que mantener la calma. Esto es algo realmente duro. Que te llamen por teléfono o que lleguen a la puerta de tu casa y que te metan en un coche y llegar a comisaría, la verdad que es algo muy duro y que vivirlo impacta muchísimo. Impacta muchísimo. Por desgracia lo hemos visto en muchas situaciones, hemos tenido que ir a comisaría muchas veces y es algo duro. Lo primero de todo, lo que aconsejamos, ante todo y sobre todo, algo que tenéis que entender, aunque hubo la reforma de la ley y se supone, qué grande el valor de lo que estáis haciendo. Gracias a ti, Adriana, por hacernos preguntas. Lo primero de todo, perdonadme, porque es que si no me descentro del contenido. Lo primero de todo es cuando llegues a comisaría, el abogado tiene derecho a conocer los motivos concretos, incluso ver el atestado, pero es más ficción que realidad. ¿Por qué? Porque el atestado todavía no está hecho. Realmente la policía lo prepara y lo pone a disposición del juzgado después de hacer todos los trámites. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer en la práctica? Bueno, pues te cuentan un poco, te cuentan de qué va. Pero realmente no tenemos, como ocurre cuando llegas a la fase del juzgado, que ya puedes ver realmente el contenido de la denuncia, lo que se ha puesto, qué es lo que han dicho. Aquí es más, bueno, te lo exhiben un poco, pero tampoco hay un acceso completo. Entonces, nosotros siempre aconsejamos, y es muy recomendable, el acogerse al derecho a no declarar. ¿Qué es? Bueno, no anticipemos. La denuncia siempre, cuando es falsa, estamos hablando de denuncia falsa, ojo, la denuncia cuando es falsa siempre viene fechada y viene acotada en un espacio concreto de tiempo. Entonces, es muy complicado en ese momento en el que estás en una situación de tanto desconcierto, el saber precisar o el a lo mejor decir cosas que van a ir en tu contra. Claro. La mejor opción, ¿verdad, José Miguel? Nosotros siempre recomendamos no declarar. ¿Qué solemos hacer en estos casos? Bueno, pues como la potestad de que salgas en libertad o no salgas en libertad, en este caso concreto es de la policía que te está custodiando, bueno, pues solemos hablar con la policía. Y si el policía dice, bueno, depende, si declara, le voy a dejar en libertad, pues se valora, ¿verdad?, la declaración. Totalmente. Ya, fíjate, Javier, ni siquiera aunque la denuncia sea falsa, creemos que es muy importante, ante cualquier denuncia, en la primera declaración, nosotros aconsejamos no declarar. ¿Por qué? Hay muchos nervios, hay un momento de emoción muy alto. Dicen que cuando sube la emoción baja la inteligencia. Estamos en una comisaría, posiblemente puede ser la primera vez que se esté allí, detenido, con las esposas. O sea, intimida, lo vemos a diario, intimida, son situaciones desagradables que sufre la gente. Y además, importante, quieres decir lo que ha pasado y no lo sabes expresar por la emoción, por lo que sea. Y encima se te entiende mal, y es una declaración muy importante porque es la primera de todas. Es la primera de todas. ¿Qué pasa? Que conviene relajarse, conviene estar ahí. Luego otro aspecto, y es que tú lo dices de una manera, el policía lo refleja de otra, ahí entramos como abogado para decir no ha dicho esto, ha dicho lo otro, y al final, ¿qué es mejor? No declarar. Y luego relajadamente te sientas con tu abogado, te desahogas, les pones claramente lo que ha pasado y manteniendo lo mismo que ha pasado, pero se te guía que uses las palabras correctas para que la gente te entienda y para que sepas transmitir a la gente lo que ha sucedido, tu verdad, lo que te ha pasado. Y has dicho algo muy importante, José Miguel, es que estamos contaminados, estamos acostumbrados a ver las películas americanas. No os confundáis. En comisaría están recogiéndolo a través de un tratamiento de texto de un ordenador, de un Word. No queda todo registrado, ni grabado, ni en un audio, ni en una cámara, ni encienden cámaras. No, las comisarías españolas no funcionan así. Tú hablas y el funcionario va recogiendo, y la mitad de las veces cualquier parecido con la realidad es como las películas de Antena 3, o sea, mera coincidencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Una palabra mal puesta, lo has explicado perfectamente, José Miguel, puede ser motivo de que al final tengas una condena. Con lo que lo mejor es cerrar la boca.
cerrar la boca y decir, bueno, ya mañana en el juzgado, con todo el atestado, con todos los datos, con la entrevista con mi abogado, hablaremos. Genial, Javier, muy claro. Seguimos. Y vamos con otra de Un momentito, violencia. José Miguel, que tengo una matización que me han mandado de la Genial. pregunta de antes. Nos dicen, dice, lleva 1 año y medio que no cumple con nada y la menor tiene 4 años. En el tema del viaje, en el tema del... ¿Cómo accedo desde comisaría y detenido a mi abogado? Bueno, pues eso es una muy buena pregunta. Cuando te detienen, te leen tus derechos. Y dentro de tus derechos tienes el derecho a designar a tu abogado, ya sea particular o que te asignen uno de oficio. Ojo, si tú no tienes medios económicos para pagar el abogado, hay un turno de abogados de oficio que están a disposición y de guardia y que desde comisaría les llaman para hacer las asistencias. Y va a ser el abogado que automáticamente te va a defender en todos los trámites que tú hagas. Que tú decides designar a tu abogado de confianza, tan simple como les das los datos y desde comisaría nos llaman y nos dicen, tenemos aquí a fulano de tal. Y entonces pues nosotros nos personamos en comisaría y hacemos la asistencia. Sí decir, dentro de los derechos, porque a lo mejor nos lo van a preguntar, también está el poner en conocimiento de un familiar la detención. ¿Para qué? Para la tranquilidad, porque no es la primera vez, ¿verdad, José Miguel?, que de repente hay un revuelo en casa porque nadie sabe dónde se ha metido y nadie sabe qué es lo que está pasando. Es un derecho. Al que detienen puede no hacerlo y puede decir que no lo pongan en conocimiento. En estos casos concretos se permite por lo menos ponerlo en conocimiento de un familiar, ¿verdad, José Miguel? Muy bien. Tenemos otra pregunta, José Miguel. Luis, está genial. Luis, evidentemente dice que gana 1.100 euros y está pagando una pensión de 380 euros. Con un solo, matízanos, Luis, ¿es un solo hijo o tienes más de un hijo? Por favor, es una pregunta importante. Y indícanos, ¿la madre trabaja o no trabaja? Porque es importante saberlo. Muy bien. Mientras ahí está, vamos saltando, decían, hoy vamos saltando. Hoy era el tema de la autorización para viajar. Correcto, ¿no? Que tiene 4 años. Bueno, pues al tener 4 años, evidentemente, te interesa saber dónde va a salir de viaje. Es muy pequeña, es una niña realmente pequeña y entonces entendemos que tengas esa preocupación y entendemos que pongas tus cautelas. ¿Por qué? Porque no estamos hablando, entendemos tu temor. ¿Por qué? Porque un despiste... no es lo mismo que decir, no, es que no se la va a llevar al parque y van a ser media hora, no, es que quieres salir de viaje a un país extranjero, no sabes cuál va a ser el destino, no sabes si va a ser un país de lengua hispana, si va a ser un país donde ni siquiera se va a entender, donde ni siquiera va a saber dónde moverse. Entonces, entendemos tu preocupación, con lo que yo exigiría al padre, lo que sí que te aconsejaría, pues que no hace falta ser contundente, sino, vamos a ver, si tú quieres que yo te autorice la salida, yo necesito saber datos para tener tranquilidad. Si no me das datos, no lo voy a autorizar. Punto. Entonces, para que haya ese entendimiento, necesito saber que mi hijo o mi hija va a estar bien. Y ya sabiendo eso, pues entonces vas a poder tener esa claridad. Genial, genial, muy claro. Y Luis nos ha aclarado que tiene un niño que gana 1.100 euros a media jornada y que además paga una pensión de 380 euros y dice que es insostenible. Pues aquí hay un medio muy claro para que sea algo sostenible. En primer lugar, dices que es un cajero automático. Entiendo, realmente se entiende, porque evidentemente cuando se gana 1.100 euros y se está pagando 380 euros, pues hombre, hay una situación ahí insostenible, como él dice. Siempre nosotros le decimos a los padres, ahí somos muy insistentes, y aprovecho también para decirlo aquí también, Luis, que todo esto es para tu hijo. No creamos, o sea, por mucho que podamos ver que muchos padres nos lo dicen, no, porque mi exmujer está viviendo a costa. Bueno, son circunstancias que al final hay que enfocar que todo va para tu hijo. Ahora, sí que es verdad que hay que mediar la cantidad, ¿no, Javier?, con la situación que uno se encuentra. Y correcto. Aquí la de Luis yo veo que es una situación muy difícil. Ahí, con 100 euros. Exactamente, ahí vamos a entrar. Bueno, esto es tan sencillo, Luis, como el hecho de que habría que ver tu situación a nivel de pagos,
porque claro, si estás pagando ya la hipoteca, ojo, si estás pagando la hipoteca y en la casa familiar está ocupándola la madre con el niño, ya esa parte de ese pago de hipoteca se tendría que entender como parte de la pensión y tendría que haber rebajado. Es importante saber si esa pensión la estás pagando porque llegaste a un mutuo acuerdo o fue un contencioso, porque si llegaste a un mutuo acuerdo, siento decirte, amigo, que has aceptado tú una situación que ahora, evidentemente, que es una de las cosas que... Siempre y cuando la misma situación sea la misma en ese momento, que pagase 1.100 euros en el momento del convenio, ¿verdad, Javier? Sí, pero lo que yo quería decir es que es una situación que tú has admitido y si estás, como dice José Miguel, en la misma situación económica que tenías al momento de la firma, pues evidentemente, ¿qué ha pasado? Que muchas veces nos ocurre. Como abogados asesoramos a nuestros clientes y les decimos, ojo, las pensiones de alimento van subiendo año a año con el IPC, porque ponías, ya asciende, probablemente la pensión tenía una cantidad y a raíz de pasar los años ha ido subiendo. Entonces hay que tener mucha precaución porque a veces por acabar con la situación de conflicto, con el divorcio, que firmamos lo que nos pongan delante. Y hay ocasiones donde ocurren estas cosas. Y ojo, si tú has admitido de mutuo acuerdo esa pensión, ahora tienes la problemática de que si tu situación no ha variado, probablemente bajarla va a ser muy complicado. ¿Qué va a tener que ocurrir aquí? Bueno, pues que vas a tener que acreditar con pagos, con toda la serie de situaciones de gastos que tú tienes, ir al juzgado y evidentemente, ojo, hay que partir de la base de que el pago de la pensión de alimentos tiene que ir siempre en función de las necesidades de los niños, pero también de las posibilidades del que paga la pensión. Si en este caso está impidiendo incluso tu propia sostenibilidad, pues es un criterio válido para solicitar una modificación de medidas y que puedas rebajar ese importe, evidentemente. Lo que no puede ser tampoco es la asfixia económica y la imposibilidad de subsistencia, ¿verdad, José Miguel? Totalmente, totalmente. Muy claro, muy claro. Esa pensión, o sea, hay que tener en cuenta que no se haya firmado. O sea, tienes que valorar que tu situación actual sea muy diferente a la situación que tuviste cuando firmaste la cantidad o hubo una sentencia que te impuso esa cantidad. Tiene que ser muy diferente. O sea, no que haya habido un incremento desde el punto de vista de, como bien has dicho, de actualización, y mucho cuidado con lo que firmamos, que al final no somos conscientes que cuando se lleva a cabo un divorcio se están asumiendo obligaciones que son muchas de ellas incluso de por vida, aunque se haga mayor de edad, pero es que hay situaciones así. Efectivamente, Genial. Es muy interesante. Bueno, vamos a la 4. Mientras seguís ahí animados, Ahí vamos. lanzándonos preguntas, Gracias, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por todas las preguntas. Muchas gracias. Y que sepáis que hoy, más que nunca, estamos ayudando a mucha gente, porque las preguntas que vosotros nos lanzáis son las mismas preguntas que tienen millones de personas. Sí. Y al mandárnoslas, damos respuesta y estamos ayudando, cuando se compartan todos estos contenidos, a que mucha gente que tiene esa misma duda que tú estás hoy, que hoy te mantenía intranquila y que gracias a que la has compartido con nosotros, hemos bajado un poco esa intensidad de dolor, bueno, pues vamos a ayudar a más gente, así que gracias de verdad. Gracias, y compartir por favor este vídeo directo que le llega a mucha gente. Vamos con la siguiente pregunta. También, Javier, si me detienen por denuncia de violencia, ¿voy a pasar la noche en el calabozo? Pregunta contundente, ¿verdad, José Miguel? Sí. Bueno, pues si te denuncian por violencia pueden ocurrir dos escenarios. Uno, que la denuncia ya sea tan sumamente disparatada hasta para la propia policía y que la policía se limite única y exclusivamente a llamarte por teléfono y a decir, oiga, mañana por la mañana a primera hora, véngase a comisaría con su abogado particular si lo tiene, y si no, le daremos aquí el abogado de oficio porque le vamos a tomar declaración y ha ocurrido esto. O, en la mayoría de los casos, estas son las menos, pero también las hemos visto, ¿verdad, José Miguel? Por desgracia, después de 20 años las hemos visto de todos los colores. También puede ocurrir que la denuncia esté fundamentada o ya sea más de agresiones más fuertes o de lesiones más de mayor calibre y automáticamente te van a poner las esposas, te vas a ir a comisaría y siento decirte que vas a pasar la noche en el calabozo. Por desgracia. ¿Por qué? Porque lo importante y lo más prioritario es evitar cualquier tipo de problemática y más con todo lo que se ve por la televisión, ¿verdad, José Miguel? Javier, totalmente. Esta es la situación normal y habitual. O sea, tiene que ser una denuncia tan claramente. La policía no se complica y ellos hacen su trabajo. Dice, yo no puedo dudar de dejar a una persona en la calle y jugarme que al día siguiente aparezca muerta su mujer, su expareja. No me lo puedo jugar. Entonces, con que la denuncia mínima tenga un mínimo contenido de una presunción mínima, unas sospechas, te detienen y pasas una noche que a veces incluso es más de una noche, lo cual sí que es desproporcionado, pero lo hemos vivido.
Sí, Javier? es así, es así. O sea que... Por desgracia hay veces que coincide en fin de semana y al final, pues entre que hacen alguna otra diligencia, esto se amplía y es un despropósito. Y no se tiene en cuenta nada. Hemos tenido asistir a padres el mismo día del padre, Nochebuenas, Navidades, hemos tenido Nocheviejas. En todas las circunstancias. O sea que ahí no hay excepciones, ¿eh? En ese sentido es clarísimo. Pues nada, y con Vamos, esto... tenemos una más, Javier. Ah, sí, que tenemos otra más, Tenemos por favor. una más. Lo que pasa que aquí parece, con tanto, ya llevamos 40 minutos, es una gozada. Esto es una pasada. Javier, ¿podemos hacer una liquidación de gananciales si somos pareja y no estamos casados? Pues bueno, como su nombre dice, la liquidación de gananciales solo se puede hacer cuando hay matrimonio. Si no hay matrimonio y régimen de gananciales, evidentemente no podremos hacer liquidación de gananciales. Si habéis convivido como pareja y tenéis bienes en común y habéis comprado, por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque los ejemplos siempre clarifican, José Miguel. Claro que sí. La casa familiar donde estamos conviviendo y la hemos comprado por mitad. Lo que tenemos es un condominio, una propiedad en común. ¿Qué ocurre? Cuando si hay una separación, no hay una liquidación de gananciales porque no había bienes en común. Los gananciales son bienes en común. Lo que habrá que hacer es una extinción del condominio, que es, bueno, pues tan simple como o tú me compras mi parte o yo te la compro a ti, o la ponemos a la venta y después de pagar la hipoteca repartimos el excedente si es que hay excedente. O sea que, bueno, es tan simple como eso. O sea, no podemos aplicar un procedimiento establecido para una situación matrimonial cuando no ha habido matrimonio. Totalmente. Gananciales es un tipo de sociedad, pero que existe cuando hay matrimonio. Si no, no hay ganancial. Lo que hay en común es como si ahora mismo Javier y yo tuviéramos algo en común, que es lo que bien ha dicho, copropiedad. Y eso es lo que hay que hacer. Si se vende 50-50, 50 de todo, ojo, cada uno, pero 50-50. Hay un procedimiento que se llama la acción de división de cosa común, que es que cuando no hay ningún acuerdo, pues se va al juzgado, se tratan de llegar a acuerdo y si no hay acuerdo se vende en subasta. Cuando es indivisible, cuando es una vivienda, por ejemplo, se vende en subasta y lo que saquen se lo reparten por mitad. Pero gananciales solo es cuando están casados. Efectivamente. Así es genial. Así es. Pues ya... Y un dato que me ha venido ahora a la cabeza y que quería habérselo dicho a Luis cuando nos ha hecho la pregunta. Mira, si quieres comprobar el importe que más o menos orientativamente se calcularía para tu situación económica, es tan fácil como que en Google pongas cálculo de pensión de alimentos, Consejo General del Poder Judicial. Lo hemos compartido en algún otro vídeo directo y en nuestros posts tenemos alguno, cuando hablamos de la pensión de alimentos, tenemos alguno en el que se establece. Con ese cálculo puedes hacer, es una herramienta online, si pones cálculo online, ahí vamos a poner el enlace ahora por el chat, y ahí en función de tu comunidad autónoma, tipo de custodia, ingresos, los ingresos aproximados de la otra parte, te da orientativamente cuál sería el importe que estarías pagando. Y Luis, a lo mejor te llevas un susto en función de la comunidad en la que estés, porque a lo mejor está bien ajustado o incluso tendrías que estar pagando más. Así que es una cuestión a valorar. Pero bueno, esta herramienta nosotros la utilizamos porque además es la que se utiliza. Lo vuelvo a repetir. Es una herramienta que se puso en funcionamiento por el Poder Judicial porque vieron que estadísticamente había mucha incidencia en los juzgados, en las separaciones por el tema económico. Y entonces se eliminaron los criterios. Lo que se dijo es, vamos a utilizar esta herramienta. Y esta herramienta va a ser igual que si fuéramos a juicio. Con lo que sabemos que cuando vamos a un juzgado, en función de la comunidad autónoma o de la localidad, ya sabemos cuál va a ser el criterio por el que va a ir la pensión de alimentos. Espero con esto poder ayudarte un poco más. Genial, Javier. Pues nada, hemos acabado ahora sí la ronda de preguntas. Ahora sí, hemos acabado la ronda de preguntas y nos vamos directos a la pregunta del foro. Bueno, José Miguel, y hoy tenemos una pregunta que se ha movido en el foro y que, bueno, que es así de fácil. Nos dice, ya que la madre se empeña en que no soy apto para estar con mi hijo sin su vigilancia, en mi desespero me planteo la renuncia a mis derechos como padre, ya que la pasta sí que me la exige religiosamente que la suelte. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Bueno, pues esta pregunta la verdad que fue muy impactante, porque es una situación que muchos padres, pues bueno, veíamos el caso también de Luis, es una situación que bueno, yo he vivido personalmente también el estar pagando la pensión de alimentos, y la verdad que
En mi caso, por ejemplo, yo, pero por mi profesión, sabía lo que había y estaba más obligado, pero sí que es verdad que, bueno, pues que es molesto porque en muchas ocasiones no se sabe a qué se va a destinar el dinero, no hay realmente una obligación de que te estén pues justificando que se ha comprado ropa, que se han hecho determinadas cosas con los críos, y en muchas ocasiones pues parece como que queda ahí en el limbo y la verdad que no se lleva del todo bien. Entonces, bueno, lo primero de todo, lo que no se puede hacer es, por lo menos en España, no podemos renunciar a los derechos. Esto conllevaría una demanda de filiación, demostrar que no hay lazos biológicos, y entonces, una vez que se ha demostrado que no hay lazos biológicos, se extinguirían esas posibilidades de derechos y obligaciones. Ojo, existen causas para que te extingan la patria potestad y la custodia, pero te podrán extinguir determinadas circunstancias que estás incumpliendo, pero el pago de alimentos es inherente a la condición de padre. ¿Qué significa? Que las únicas medidas o herramientas que tenemos es la de, en función de los ingresos, ir jugando con la rebaja de la pensión, o en su caso, si hay una situación igualitaria, o si te puedes permitir el estar compartiendo ese tiempo, solicitar custodia compartida, pero siempre en posiciones de equilibrio. Ojo, porque la custodia compartida, por el hecho de que te la atribuyan, no significa que dejes de pagar pensión de alimentos. Ante una situación de diferencia económica, aunque tuvieras custodia compartida, seguirías pagando pensión de alimentos. Vamos, que está muy claro, que no se puede renunciar a los derechos como padre. No se puede renunciar. En todo caso, bueno, pues en dadas esas situaciones, y de hecho tenemos otro post en el que hablamos de las causas de extinción de la custodia, si se dieran pues causas de drogadicción, de adicciones a sustancias, hemos vivido, por ejemplo, adicciones al juego, adicciones a alcohol, hemos vivido situaciones muy complejas. De hecho, tenemos en marcha alguna bastante compleja y que, bueno, que pueden dar situaciones para limitar esos derechos. Pero, ojo, limitar, y siempre serían limitaciones temporales. ¿Por qué? Porque en el momento que esa persona vuelve a se reacondiciona, pues ya está apto y puede ejercer sus derechos porque es padre o madre. Claro, y sería forzosamente, no voluntariamente. Efectivamente, nunca voluntariamente. Lo que no cabe en ningún supuesto es, bueno, yo voy a firmar un papelito, renuncio. En algunos supuestos sí que se ha establecido en algún convenio, pues la patria potestad, como nos decía Rocío. Que puedes estar cometiendo un delito también de abandono de pago de abandono de derechos, de abandono de derechos, claro, o sea, sí. Es la verdad que en ese aspecto es complicado. Bueno, creo que le hemos dado la pincelada. Pues nada, vamos a seguir. Vamos con el apartado de la noticia novedosa de la semana. De la semana, la noticia novedosa. Bueno, José Miguel, y aquí tenemos una noticia, ¿verdad? Dale, dilo lo que tenemos. Aquí tenemos una noticia buenísima, además, que clarifica, porque cuando hablamos, Javier, nos lo vas a aclarar, cuando hablamos de violencia de género, siempre decimos, vamos a ver, pero ¿qué es esto de violencia de género? Aquí cualquier un manotazo, cualquier gesto de violencia de un hombre a una mujer, sea pareja o haya sido pareja, cualquiera, no se entra a ver si hay dominación, no se entra a ver alguna circunstancia, siempre es violencia de género. Y aquí parece ser que el Tribunal Supremo, que no ha sido unánime, parece que ha abierto camino y ha dado cierta claridad al tema, ¿verdad? Bueno, ha abierto la caja de los truenos, según se mire, porque realmente había ya unos criterios, había dos corrientes de jurisprudencia, una corriente de jurisprudencia que era más proactiva al hecho de que en todo momento y en toda causa, cuando había una relación de pareja, o había habido o existido una relación de pareja que aplicaba automáticamente el delito de violencia de género, que es, vamos a explicarlo bien, delito de violencia de género es siempre el que se da entre un hombre que hace algún tipo de conducta contra una mujer, y después está el delito del entorno familiar o de violencia doméstica, no de género, que es el que se daría en situaciones donde no es hombre-mujer, sino puede ser hombre-hombre, mujer-mujer, o en otro tipo de situaciones, o con niños, o con personas del entorno allegadas. Entonces,
Las dos corrientes que venían a decir, bueno, por lo que estaba comentando, una que muy directamente decía que en todos los supuestos se tiene que aplicar los artículos que están más penados y que ya hablan de la violencia de género, y otra corriente que venía a decir, bueno, a ver, vamos a ver, porque puede haber situaciones donde realmente no estemos en la protección del entorno familiar, sino que sea una discusión por otras causas, como por ejemplo puede ser una disputa provocada por el hecho de que no es que yo tengo que pagar, tú tienes que dejar de pagar, no es que te correspondía a ti, y al final la cosa se viene arriba y terminan con una agresión. En ese caso concreto lo que vienen a decir es, a ver, aquí no ha habido una situación de dominación. ¿Por qué? Porque realmente el hombre no ha cometido a la mujer por una situación de quererla humillarla. ¿Cuál sería la situación de humillación? Vamos a poner el ejemplo típico. Pareja, hombre-mujer, la mujer se quiere ir de fiesta y se pone una minifalda muy corta. El hombre se encabrona porque no le gusta que se ponga esa minifalda tan corta, ¿y qué hace? Pues empieza a insultarla, empieza a humillarla y termina agrediéndola. Esa situación sí que se da una situación de realmente dominación de género de hombre hacia mujer. En esos supuestos estoy tratando de explicarlo. Hemos puesto el extremo, sí. algo para que sea muy clarificador. Estoy tratando de explicarlo sin términos jurídicos y que se entienda. O sea, estoy haciendo un esfuerzo de comprensión y de resumen de la sentencia para que se entienda. En esos supuestos tan extremos es donde se dice, es que es muy claro, realmente aquí sí que entra una dominación por parte del hombre a la mujer y sí que hay un interés o un ánimo de querer humillar o ofender. Entonces, superioridad, de creerme. Superioridad, exacto. Efectivamente. Entonces, sí que se debe de aplicar entonces en ese supuesto el interés que han establecido las leyes de protección de violencia de género. Que las leyes de protección de violencia de género entra también a discutir el tribunal y decir, vamos a ver, señores, es que estas leyes vinieron establecidas por las sucesivas reformas y se buscaba un concreto supuesto, y el concreto supuesto era que había una situación en la sociedad en el que se veía que estadísticamente había socialmente una sumisión por parte del hombre a la mujer y que se daban unos casos de agresiones realmente exagerados. Y al ser exagerados, pues se decidió, porque así está establecido que el legislador tiene que hacer frente, se estableció penas superiores para cuando se daban esos supuestos. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Entra otro argumento que hay que tener presente, y aquí otro argumento es que aquí hay agresión recíproca. ¿Qué es? Bueno, en el caso supuesto que ve la sentencia, que es de 20 de diciembre de 2018, es la mujer y el hombre en una discoteca. Y de repente empiezan a discutir porque el hombre se quiere ir a casa, la mujer quiere quedarse más tiempo, empieza la discusión y bueno, la música, el ruido y los cubatas hacen sus efectos, José Miguel. Y al final, ¿qué ocurre? Bueno, pues que la mujer le mete un puñetazo al hombre. El hombre le da un tortazo a la mujer y la mujer le da una patada al hombre. Y hemos montado el Belén. Hemos montado el Belén. ¿Por qué? Bueno, lo primero de todo, este tipo de situaciones evidentemente no se deberían de resolver así. De ninguna de las maneras. O sea, creo que una discusión de nos vamos ya o no nos vamos se puede hablar calmadamente. Partimos de que es evidente. Partimos de esa base. En el momento que ya accedemos, aquí hay golpes, pues bueno, ya se pone en marcha la maquinaria. ¿Qué es lo que establecían aquí? ¿Y por qué, por ejemplo, tanto en el juzgado de lo penal como en el primer recurso de la audiencia absolvían por completo a las dos partes? Porque entendían que como no se había dado esa situación de dominio, ese extremo que hemos hablado, porque el hombre no había pretendido en ningún momento ni humillar, ni ofender, ni lo hacía en una situación de querer superioridad contra la mujer, lo que venía a decir el juez que llevó la causa es, a ver, se tendría que aplicar el delito de lesiones leve. Y el delito de lesiones leve es un delito que, salvo denuncia de las partes, no se puede enjuiciar. Y en este caso ninguna de las dos partes se había denunciado. Y entonces decían, si no ha habido denuncia y como no entra dentro del ámbito de protección del entorno familiar, no se puede aplicar los artículos de violencia de género, absuelto. Y la audiencia provincial así vino a decirlo, solo que en la audiencia provincial sí que hubo un voto particular de un magistrado. Y entonces dio pie a que el Ministerio Fiscal, al volver los autos, dijera, bueno, pues esto no puede quedar así. ¿Por qué? La duda del Ministerio Fiscal era, vamos a ver, si ahora dejamos abierto el criterio de que cuando haya una riña recíproca, si no se considera violencia de género y la ley lo que pretende es la máxima protección, estamos dando pie a que si nos damos de leches de forma mutua, no va a haber penas. Y entonces estamos dejando desamparado la protección
que realmente se está queriendo establecer con todas las normas de violencia de género. Con lo que ante esa duda, pues bueno, planteó el recurso ante el Supremo por infracción de ley y vino a decir, oiga, esto está mal planteado. Realmente se han absuelto, pero sí que cabe incluirlo dentro del tipo del artículo de violencia de género. ¿Por qué? Porque es que la ley no distingue, no habla de que tenga que darse un criterio subjetivo, de que demuestre intención de superioridad, intención de control, intención de abuso. No, es automático. En el momento que se dan los requisitos, que es pareja, haber sido o ser pareja y ocurrir un supuesto de agresión, se debe de aplicar. Y era el criterio que mantenía el fiscal. ¿Qué ha hecho? Bueno, pues ha puesto sobre el tapete, sobre la mesa del Tribunal Supremo, una decisión a adoptar. Tenemos que tener presente que al Supremo le dan la patata caliente, que es una situación realmente complicada. Si el Supremo tira por la situación de, vamos a establecer que no entre este tipo y que se deje abierto, como era la otra corriente doctrinal. La otra corriente doctrinal lo que venía a decir era, habrá situaciones y situaciones. Por favor, en uso del derecho de defensa, que nos dejen defender el trámite de decir, oiga, como no os ha ocurrido en el entorno familiar, pues que se aplique el artículo limitado. Pero no es el caso. Al final el Supremo ha tirado por la situación de que se aplique la agravación y que todas las situaciones en las que se dé esta circunstancia automáticamente se entiendan como violencia de género. Tiene su peligro, José Miguel. El peligro que tiene es que ahora automáticamente todo va a ser violencia de género. El Supremo ha dicho que ahora mismo no va a distinguir en cómo se ha llevado a cabo la agresión. Sea una agresión de hombre a mujer, todas es violencia de género. Efectivamente. Cuando antes cabía la posibilidad de que se valoraba el caso concreto. Ahora esta sentencia dice que no. Sí es verdad que hay algunos ponentes, Javier, ¿verdad? Son los ponentes. Que han dicho que son ponentes, son excepciones, pero además han sido varios, cuatro, que dicen que no están de acuerdo con esa interpretación y que están de acuerdo sobre todo con la interpretación de ver el caso concreto y ver si de verdad ha cumplido lo que la finalidad de la ley de violencia de género quiere, que es si hay abuso desde el punto de vista de humillación, de superioridad, de dominación. Correcto. Pero ha quedado muy claro. Y hay que tener presente, solo para terminar, que, ojo, los juzgados son conscientes de esta realidad y lo que hacen es aplicar el derecho. ¿Qué ocurre? Hay varios apartados del articulado de la ley que permite la rebaja por criterio, o sea, por lo que se demuestra en el juicio. El juez puede aplicar incluso rebajas de grado en la aplicación de la pena. Y ojo, y también se establece en este artículo concreto, que era el de lesiones, se establece la posibilidad de condena en trabajos en beneficio de la comunidad, que es una pena mucho más leve que, aunque te condenen, realmente no es la prisión. Entonces, debemos de entender que hay criterios para que los juzgados al final, a la vista de lo que hay, ellos tienen que aplicar la jurisprudencia del Supremo nos marca la doctrina, pero ellos tienen cierto margen de maniobra, con lo que muchas veces hay que hablar, pero con sus matices. Y yo no sé, José Miguel, si lo he podido explicar, si ha quedado claro. Sobradamente conocido, sobradamente. Es una sentencia novedosa por lo que implica, en el sentido de que toda fuerza o violencia ejercida entre hombre y mujer es violencia de género. Ni vamos a entrar en dominación, superioridad, sea en una discoteca delante de la gente que no se ha querido humillar, sino simplemente responder, da lo mismo, violencia de género. Sí, se considera automático. Veremos el debate porque esto abrirá, estoy convencido, nuevas líneas y seguro que el Tribunal Supremo no es la primera vez que una sentencia dice digo y en la otra dice Diego. O sea que veremos a ver. Pero a día de hoy es una sentencia novedosa. Y pasamos al siguiente, ¿no? Sí, el siguiente apartado. Nos vamos a la noticia con relevancia social. Esta te la dejo a ti, Javier. Muy bien, además te ha gustado y quieres. Y esto hoy vamos a meter, porque después de tanta violencia, hay que meter un toque de humor. Vamos a meter el toque de humor. Seguimos con la violencia, pero con un toque de humor. Hoy tenemos una sentencia que, cuando la ves, te sorprende por completo. Así que, pues condenado a 1 mes de multa por tirarse una ventosidad durante una discusión. Un pedo, vamos. Exactamente, lo que vulgarmente viene siendo un pedo. Esto debo de deciros que circulaba por los foros, sí. Y es una sentencia real. El único problema es, además circulaba recientemente y cada
cada cierto tiempo se da realmente, pues se le da otra vez vidilla. O sea, hay cosas que hay veces, pues bueno, pues como solemos decir, ¿verdad, José Miguel? Las barbaridades de la justicia en algunas ocasiones. Bueno, y seguro que os estaréis preguntando, ¿pero cómo es posible? Claro. ¿Cómo es posible que esto pues llegue de esta manera? Bueno, pues ocurre, pero hay que saber la realidad completa. Claro, y el contexto. Efectivamente, hay que saberlo porque además esto ocurrió en la capital del Turia, en Valencia. O sea, bueno, pues un juzgado de violencia, que bueno, entendieron que sí que había pues un supuesto delito, una falta de injuria, pues realmente fue en el año 2010. Estamos hablando que la sentencia inicial fue hace más de 8 años. Primero partimos que esa sentencia está saliendo ahora muchísimo por los foros y las redes sociales. Y claro, sale como si hubiese sido actual, claro. Y es del año 2010, ni más ni menos. Fíjate lo que ha cambiado la vida, las normas y lo que ha cambiado todo. En cualquier caso, como siempre, hay un segundo aspecto a tratar y es... ¿Realmente es así la noticia como la estamos viendo en los foros, Javier? No, la noticia la ponen como que fuera absolutamente exagerado, que fíjate... Fue por eso... Que fue sin querer, que en medio de una discusión, pues el hombre... Se le escapó, parece como que se le escaparía. Sí, exactamente, estaba un poco así y tal, y se le escapó, y fíjate, y le condenaron. No. Los datos concretos, y entrando en faena, y buceando ahí entre la red, realmente estaban discutiendo. Y el padre le llamó mala madre e hija de puta. Y estaban discutiendo sobre la custodia del crío. ¿Y qué fue lo que hizo este buen hombre? Pues darse la vuelta y decirle, ¿quieres al crío? ¡Toma al crío! Y le soltó pues la sonora y estrondosa ventosidad. Que, bueno, hay algo más. No es que, bueno, pues oye, es que todo depende de cómo se venda. Hemos seleccionado esta noticia, aparte de para darle una nota de humor al videodirecto, por el hecho de que, ojo, hay que tener siempre mucha precaución con lo que sale en los medios y en los, tanto en noticias, como en periódicos, como en radios. ¿Por qué? Porque, seamos francos, a todos estos medios de difusión lo que les interesa es la tajada, lo que les interesa es vender y que a la gente al final compre sus productos. Entonces, nunca van a contar la realidad. Siempre van a maquillarla de tal forma que parezca pues lo que no es. Incluso con violencia de género. Ver que hasta con los temas más sensibles, fíjate cómo se juega con el ánimo de crear una audiencia. Totalmente, José Miguel. Entonces, lo hemos querido sacar por esa circunstancia, o sea, por el hecho de que no todo es como lo cuentan. Hay que estar, hay que saber, hay que tener los datos reales. O sea, un juez no condena por nada. Por eso no. Sí que es verdad que hemos encontrado sentencias, o sea, yo he llevado una sentencia que por robar una tónica Suez y 2 tomates cherries, y sí, salió y se quitó de en medio, pegó un empujón, le metieron 1 año de prisión. O sea, que hay sentencias que son difíciles de entender, pero que aplican la ley en cierta medida. Ahí aplicó con el empujón violencia en la persona y aplicó algo. Pero todo hay mucho más, incluso... cuando sale una sentencia, aunque salgan apartados, hay que leerse la sentencia. Lo hemos visto con La Manada, lo hemos visto. O sea, no es tan esta profesión. Ahí sí que, vamos, doy una lanza a favor de los jueces. No se toman decisiones así a libre albedrío, sino que se estudian y luego se aplica el derecho, que el derecho, pues oye, es interpretativo y cada uno tiene su verdad. Efectivamente, a fin de cuentas, los jueces aplican el derecho. No les queda más remedio, hay unas normas del juego. Ellos no tienen intención de llegar a estas situaciones. Lo que hay que hacer, lo decimos siempre, lo que hay que hacer es piensa antes de hacer. Todos los actos tienen sus consecuencias y es, pues bueno, por lo que estábamos hablando antes de la sentencia. Si en vez de sacar las manos a pasear hubieran hablado tranquilamente, probablemente se hubieran puesto de acuerdo en un término medio, se hubieran ido para casa y ahora pues no estarían viviendo la situación que están viviendo. Y este hombre, pues de la ventosidad, pues lo mismo. Si no hubiera hecho el animal pues como hizo, pues probablemente tampoco hubiera estado condenado. Pero las cosas siempre tienen su porqué y sus causas y hay que conocerlas. Bueno, José Miguel... Y hemos llegado al final del videodirecto. Pasada de videodirecto. Una auténtica maravilla de videodirecto. Os damos las gracias otra vez por todas esas preguntas. Nos habéis ayudado a ayudar a muchas personas. Y al final esa es la misión, José Miguel. Totalmente. Además, os pedimos, por favor, compartir este videodirecto y todos los anteriores, porque
tienen que ver con preguntas muy en las cuales mucha gente se encuentra identificada. Entonces vais a ayudar muchísimo con todas vuestras preguntas, compartiendo de verdad, y que llega mucha gente, porque esa es nuestra misión, ayudar a muchos padres y madres divorciados a que el camino, pues ya de por sí que es desafiante cuando uno tiene que hacerse cargo de los niños el día a día, pues que haya un poquito de claridad en su vida y que conozcan y que se asesoren bien de todas las circunstancias, ¿verdad? Efectivamente, José Miguel. Pues nada. Y sí, muchas gracias, de Muchas verdad. gracias a todos, de y verdad. muchas gracias por vuestros comentarios. Y nada, y ya solo queda el último favor Bueno, que ya os hemos pedido. Que no es una broma, queda el recordatorio del vídeo directo, Claro, que ahora, cuando claro. digamos la fecha, Sorpresita. no os creáis que es Sorpresita. cachondeo, vamos. No, es la fecha indicada. ¿Cuándo es la el fecha indicada próximo vídeo directo? Para ¿Cuándo? hablar de los divorcios y las separaciones. Pues ¿cuándo va a ¿Qué ser? día? ¿Qué día? 14 de febrero Oh, a las no me 20 diga. horas, el día de San Valentín. Aquí estaremos el día de San Valentín contestando todas esas preguntas que en esa noche de velada romántica pueden surgir en mitad de esa cena, ¿verdad, José Miguel? Además, de verdad. Así que os esperamos y no olvidéis que podéis seguir contactando con nosotros, enviándonosla por el WhatsApp, enviando las preguntas por Messenger, por correo electrónico. Podéis hacerlo de todas las formas habidas y por haber. Podéis venir a vernos y darnos las preguntas en directo si queréis. Claro ¿verdad, que José sí, Miguel? pararnos por la calle, como ha pasado, que yo estoy encantado de ser consciente que le llega gente, porque esa es nuestra misión. Eso es. Efectivamente. Pues nada, ya solo Nada. queda despedirnos. Muchísimas gracias por todo y hasta Muchas el gracias. Día de los Enamorados, el Un próximo saludo. vídeo directo. Gracias. La verdad que es un tema, José Miguel, que siempre genera mucha polémica. Bueno, pues yo creo que